Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Cecilia Guillermo, soy la profesora de la Cátedra de Hematología del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina y es un gusto para mí estar hoy con ustedes para hablarles del sistema hematológico, sus componentes y funciones. En primer lugar, vamos a hablar entonces de cómo está constituido el sistema hematológico. Vamos a ver que lo constituye primordialmente la sangre, los órganos linfáticos primarios dados por la médula ósea, que en el adulto se va a encontrar en los huesos largos, como fémur, húmero, pero sobre todo fémur y esternón, pero también en la cresta ilíaca, el timo, que desaparece en la infancia, y los órganos linfáticos secundarios dados por los ganglios, el vaso, el hígado y lo que se llaman tejido linfático asociado a mucosas, conocido también por sus siglas en inglés como MALT o placas de Peyer. Antes de hablar específicamente de la sangre, que es el tema que nos compete hoy, me gustaría comentarles que se ha escrito mucho sobre este tema fuera de la medicina y en la medicina, pero un libro muy recomendable que se denomina Sangre pura y elocuente es un libro escrito por el profesor Wintrow, un hombre muy famoso y muy productivo, muy importante en la hematología. Y hoy solamente les quiero comentar un par de ejemplos de lo que está escrito en este libro, gracias a el aporte del doctor Vicente Vicente en una exposición que hizo en diciembre del 2019 titulada justamente Sangre viva y elocuente. Y allí él se refiere en cómo desde tiempos prehistóricos la sangre ha mantenido la fascinación en todas las civilizaciones y culturas y se encuentran se ha escrito sobre ellas en todos los libros más importantes de la humanidad, desde libros antiguos chinos, como en la Biblia, como en el Talmud babilónico, en la cultura griega, obviamente en la cultura azteca y maya, nosotros lo sabemos eso muy bien, y en todas la coincidencia es que a la sangre se le conceden cualidades mágicas e implicancias religiosas. Pero además, del punto de vista médico, la sangre ha permitido, gracias a su estudio e interpretación, ha contribuido muchísimo al desarrollo de la medicina, porque este fluido esencial, constituido por células y proteínas, es de muy fácil acceso, simplemente a través de una punción venosa. Nosotros a través de una punción venosa podemos conocer muchísimos datos de la salud o la enfermedad de un individuo. Entonces, este fluido vivo, como decimos, va a estar constituido por el plasma y por las células que circulan en él, principalmente células rojas, células blancas o leucocitos y las plaquetas. Si nosotros dejamos depositada la sangre en un tubo, vamos a ver que se produce una sedimentación y reconoceremos entonces dos fases, una líquida constituida por el plasma y una constituida por las células, en su gran mayoría el 99% glóbulos rojos. Es así que el 55% entonces va a ser plasma, el 45% de células sanguíneas, glóbulos rojos en su gran mayoría y apenas en un 1% de leucocitos y plaquetas. Este 45% es el conocido como hematocrito. El hematocrito es muy importante porque nosotros podemos, observando simplemente un tubo, darnos cuenta si el paciente tiene un hematocrito normal, cuando este constituye aproximadamente un 45% del total de la sangre, cuando tiene anemia, eso es menos de un 36% en las mujeres o menos de un 40% en el hombre de hematocrito, o cuando tiene un exceso de glóbulos rojos, lo que constituye una poliglobulia o policitemia, cuando tiene más de un 50% de hematocrito. Otro término que es muy importante que ustedes conozcan es el de volemia. Se llama volemia al volumen total de sangre en el cuerpo. Este constituye aproximadamente 5,5 litros de sangre en un adulto de 70 kilos y esto corresponde a un 8% del peso corporal. Vamos a ver entonces la primera función, el transporte de gases, oxígeno y CO2. Entonces, nosotros, la principal función, que como decíamos, es el transporte de oxígeno, que se va a realizar a través de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, como sabemos, son células bicóncavas, muy flexibles, que son capaces de
de circular a través de los grandes vasos, pero también llegar hasta los capilares pequeñitos, hasta el extremo de, nuestros órganos. El transporte de oxígeno se va a realizar a través de la proteína principal y la molécula de hierro, la hemoglobina y el grupo M, que por cambios bioquímicos que ustedes van a ver con mucho detalle posteriormente, son capaces de tomar oxígeno cuando a nivel de los capilares pulmonares y ceder el CO2. También es importante que ustedes sepan que hay transporte de oxígeno y de CO2 disueltos en el plasma. La otra función importante de la sangre, todas son súper importantes, es la regulación, el transporte de nutrientes. Es así que a nivel del intestino delgado se va a producir la absorción de los nutrientes que nosotros recibimos diariamente a través de la circulación contenida en las vellosidades intestinales, y es a través de los capilares de estas vellosidades en que la sangre va a lograr el transporte de los micronutrientes. Pero otra función muy importante también es la eliminación de las sustancias tóxicas para nuestro cuerpo a través de la circulación renal, a través del filtrado renal, y la sangre logra entonces eliminar de nuestro cuerpo todo aquello que pueda ser nocivo para su desarrollo. La siguiente función que vamos a nombrar en este momento es la regulación de la temperatura corporal. Esto se logra de alguna manera controlando la pérdida de calor a través de la epidermis, ya sea por vasoconstricción, lo que evita que la sangre quede expuesta a la temperatura exterior a nivel de la piel, o a través de la vasodilatación, lo que hace que aumente el flujo de sangre expuesta al exterior, digamos, a la piel, y esto hace que la pérdida de calor sea mayor. De esta manera nosotros regulamos nuestra temperatura interna, regulando la temperatura controlándola en forma regular. Por otro lado, otra de las funciones de la sangre es, como decíamos, la hemostasia y la inmunidad. La coagulación de la sangre se produce a través de un mecanismo muy complejo en donde participan tanto células como las plaquetas, la célula endotelial y otros como los factores de la coagulación. Es decir, que si se produce una lesión a través en el vaso, las plaquetas van a adherirse y a agregarse, evitando que la pérdida de sangre continúe. La defensa y la inmunidad se va a generar a través de las células conocidas como células blancas o leucocitos, que están constituidos por los monocitos, macrófagos cuando están en los tejidos, granulocitos que a su vez, según la forma de tinción de sus gránulos, se van a denominar neutrófilos, basófilos o eosinófilos, y los linfocitos T y B y las células dendríticas. También por otros componentes que en realidad se relacionan directamente con estas células, que son las inmunoglobulinas, las citoquinas y otros factores muy importantes en la inmunidad, que va a requerir una descripción muy detallada más adelante. Entonces, vamos a ver que la sangre está constituida por muchos tipos de células, y dentro de las células blancas vamos a tener todos estos: los eosinófilos, basófilos, monocitos, neutrófilos, linfocitos, tanto B como T, y las natural killer. Entonces, ¿cómo los podemos estudiar? ¿Cómo podemos llegar a observarlos y a cuantificarlos? Podemos dividir los métodos de estudio de acuerdo a si vamos a estudiar células maduras en la sangre periférica o precursores en la médula ósea. Las células en la periferia se estudian mediante lo que se conoce como hemograma, que es un estudio automatizado de la sangre que nos va a dar datos tanto cuantitativos como cualitativos, o lo que se conoce como la clasificación. Cuando nosotros requerimos observar la sangre, entonces vamos a definir dos tipos de estudios citológicos: el estudio de la lámina periférica frotisanguíneo y el estudio del aspirado medularo mielograma.
En ambos casos vamos a utilizar tinciones especiales que se denominan Mayrum-Walshimsa, esa es la que más utilizamos en nuestro medio por el tipo de tinción a la que corresponde, que va a permitirnos diferenciar los núcleos de los citoplasmas y su contenido. También podemos utilizar técnicas especiales como son las técnicas de citoquímica y técnicas inmunológicas que nos permiten conocer mejor las características de las células. ¿Cómo cuantificamos automáticamente las células? A través de contadores automáticos que manejan dos métodos fundamentales, el método de impedancia o método de Coulter, que a través de cambios en un campo eléctrico por el pasaje de células puede determinar el número y el tamaño de las células. Pero en los últimos años se ha agregado el principio de la citometría de flujo a través del agregado de rayos láser que dirigidos en determinados ángulos nos permiten realmente ver, entre comillas, la célula a través de su complejidad y su tamaño. Tenemos también la posibilidad de hacer recuentos manuales. Antes era la forma en que teníamos de cuantificar estas células utilizando lo que se conoce como una cámara de Neubauer, que es un portaobjeto muy especial, dado que, como su nombre lo indica, contiene una cámara que puede, en donde se coloca un volumen conocido de sangre, 0,1 microlitro, y debido a una gráfica que se encuentra tallada en el vidrio, podemos determinar cuántas células existen por cuadrante y de esa manera determinar cuántas células hay en un volumen conocido de sangre. Se utiliza solamente en casos muy excepcionales y para líquidos especiales como el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué información nos da un contador automático? Va a poder definir qué células tenemos entonces en nuestra muestra, cuántos polimorfos nucleares, cuántos linfocitos, cuántos monocitos, cuántos eosinófilos y cuántos basófilos. Es increíble la cantidad de información que podemos lograr. Acá tenemos una foto de un contador automatizado, el que está en el Hospital de Clínicas, se llama Celdin Rubí, es de una marca comercial especial, pero en realidad hay muchos que pueden cumplir con la misma función, y nos va a brindar dos tipos de informaciones. Por un lado, información cuantitativa, como vemos acá, por ejemplo, este paciente tiene 8.280 glóbulos blancos y la fórmula en valores absolutos y en porcentaje. Este paciente tiene 5.640 neutrófilos con 68%, lo que constituye el 68% de la celularidad, con, por ejemplo, 21% de linfocitos, lo que corresponde a 1.780 linfocitos. En cuanto a los glóbulos rojos, nos dice cuántos millones de glóbulos rojos, 4.360.000, qué hemoglobina tiene, 13,8 gramos por decilitro, un 40% de hematocrito, el volumen corpuscular medio en fentolitros, 93, y la concentración de hemoglobina que contiene cada célula y en promedio el total de las células y el ancho de distribución eritrocitaria. 251.000 plaquetas con un volumen plaquetario medio de 9. Si nosotros observamos las gráficas que corresponden a esta distribución, vamos a ver que es capaz de generar, en realidad esto es una distribución tridimensional que combina tamaño con complejidad y nos va a colocar en forma de puntos la distribución celular. Así vemos que en color naranja vamos a ver los neutrófilos, aquí los monocitos, los linfocitos, los eosinófilos y los basófilos, en una forma que nosotros para recordar muchas veces decimos que recuerda a un hombrecito con una cabeza constituida por los neutrófilos y los distintos componentes conformando la espalda. Las piernas son los linfocitos, el estornudo son los eosinófilos y los basófilos son el cinturón. Vamos a ver que en un ejemplo ahora les voy a mostrar cómo, observando los cambios que se producen en esta figura, nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Por otro lado, tenemos acá la distribución de los glóbulos rojos, que en realidad constituyen una curva, una distribución normal, y la media es el volumen corpuscular medio, en este caso 93. El ancho de distribución de esta curva nos habla de cuán iguales son entre sí los glóbulos rojos, y cuando son muy diferentes y este ancho es mayor, tenemos una anisocitosis.
Esto nos puede dar datos en distintas patologías. Solamente a modo de ejemplo, les muestro acá, por ejemplo, una anemia microcítica. Ustedes acá pueden ver cómo los glóbulos rojos son pálidos y chiquitos, pequeños, por eso hablamos de microcitosis. Vamos a ver cómo la curva de los glóbulos rojos se desplazó a la izquierda. Mientras que acá tenemos una macrocitosis, glóbulos rojos grandes, la curva se desplaza a la derecha y en el frotis vamos a ver glóbulos rojos grandes y sin la claridad central característica. En el siguiente ejemplo van a observar un gran cambio en esta distribución de la que yo les hablaba y vamos a ver cómo este paciente tiene 56.900 glóbulos blancos con 88% de neutrófilos, lo que hace que en nuestra, como decíamos, en nuestra figurita hay una hipertrofia del sector naranja que corresponde a los neutrófilos. En la distribución de los glóbulos rojos vamos a ver cómo el ancho de distribución es muy grande, fíjense acá, 17.4 para un normal en general de alrededor de 14, lo cual nos habla de una anisocitosis, glóbulos rojos de diferente tamaño. Entonces, es así como vamos a ver que estas células, nosotros podemos confiar 100% en los equipos, pero muchas veces tenemos, en la mayoría de las veces, pero lo podemos tomarlo como una clasificación normal, pero cuando tenemos alteraciones en la sangre tenemos que ir a ver realmente estas células al microscopio, a través del frotis sanguíneo, cuando queremos ver sangre periférica, o del mielograma cuando queremos ver la médula ósea. El frotis sanguíneo se obtiene a través de la punción con una lanceta de los dedos medios, o tercero o cuarto, porque son los dedos que menos duelen para el paciente. Requerimos que el operador se lave las manos, se coloque guantes, va a obtener una pequeña gota que va a colocar sobre un portaobjeto y va a correr esta gota obteniendo una distribución que tiene que cumplir con determinadas características, no puede ser de cualquier forma, para lograr obtener una visión adecuada al microscopio. Cuando nosotros vemos esto al microscopio, vemos que sobre un fondo de glóbulos rojos, que es todo esto, que son estas células sin núcleo con una claridad central, vamos a observar las células blancas, neutrófilos, linfocitos, monocitos, y cuando queremos observar distintos aumentos, esto lo vemos a bajo aumento, vamos a ver una distribución regular de los glóbulos rojos y entre ellos los neutrófilos, los monocitos y probablemente acá tengamos un eosinófilo. Sin embargo, la médula ósea la vamos a obtener por un aspirado medular por punción de la cresta ilíaca. Recuerden lo que decíamos, que en el adulto la cresta ilíaca es la que aloja a la médula ósea. Lo vamos a lograr por una aspiración con una jeringa de 20. Vamos a hacer un frotis similar al que vimos y allí vamos a ver una celularidad mucho más aumentada. Claramente se trata de una celularidad mucho más heterogénea y aumentada porque es la cuna de nuestros precursores que van a generar posteriormente la sangre, los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas que van a circular en la sangre periférica. Acá podemos ver una vista a menor aumento y acá una vista más cercana con un aumento por 40 o por 100 que nos permite ver los distintos precursores de la médula ósea. ¿Qué pasa en la patología hematológica? Y esto ya estamos terminando, solamente para que empecemos a recordar algunos términos. Cuando nosotros tenemos una disminución de la serie roja, hablamos de anemia. Cuando tenemos una disminución de la serie blanca, hablamos de leucopenia, o por ejemplo neutropenia o linfopenia, dependiendo de la serie que esté en menos, y cuando hablamos de serie plaquetaria hablamos de plaquetopenia. Cuando estas células se encuentran aumentadas, hablamos en el caso de la serie roja de policitemia, en el caso de la serie blanca de leucocitosis o neutrofilia, eosinofilia. Y cuando tenemos un aumento de la serie blanca, de la serie plaquetaria, hablamos de hiperplaquetosis.
En el caso entonces de las enfermedades hematológicas, en general podemos decir que del punto de vista etiopatogénico, el origen de las enfermedades hematológicas va a estar o a nivel central, a nivel de la médula ósea, o a nivel de la periferia, es decir, en el sector posmedular. En la médula ósea podemos tener un detenimiento de la producción de elementos formes por carencia, por ejemplo, cuando nos falta la materia prima para generar glóbulos rojos o generalmente o glóbulos blancos, como puede ser la falta de hierro, la falta de B12, de ácido fólico, y en ese caso en realidad es una carencia, es una causa de hipofunción medular, pero no por una enfermedad propia de la médula, sino por una causa premedular. Ahora, la médula puede fallar, sí, por una enfermedad propia, cuando hay hipoproducción, por ejemplo, en el caso de una aplasia medular, cuando hay disfunción, en el caso de una mielodisplasia, o cuando hay sustitución, ya sea por células hematológicas, como en el caso de las leucemias agudas, o extrahematopoyéticas, como en el caso de las neoplasias sólidas. Pueden haber metástasis medulares que sustituyen el parénquima normal de la médula ósea. En cuanto a las causas periféricas, la más fácil de entender es cuando, por ejemplo, se produce una anemia por una pérdida, como en una hemorragia. Pero también puede haber destrucción periférica, como en las hemólisis, cuando hay rotura de los glóbulos rojos en las anemias hemolíticas, o consumo, cuando se produce, por ejemplo, un gasto excesivo, como en el caso de las plaquetas, en cuadros como la coagulación intravascular diseminada. Para comprender todo esto, vamos a tener que tener muy claro cómo se producen, cómo maduran y cómo evolucionan las células hematopoyéticas. A todo este mecanismo se les conoce con el nombre de hematopoiesis. Es un mecanismo complejo, fascinante. Van a ver que les va realmente a gustar mucho y es el motivo de la siguiente clase. Así que yo me despido por el día de hoy. Les agradezco mucho o comentarios que puedan tener acerca de esta presentación. Que pasen muy bien, hasta luego.